días. Buenos días a nuestro compañero Alex de los controles principales. Muy buenos días a don Alex Romero, a don José Bustos en el estudio de grabación. Igualmente a ustedes, amigos y amigas. Este servidor Edgar Oboe, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Costa Rica hoy. Gracias amigos, gracias amigas por este inicio de semana en compañía de la gran familia del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Tuvimos un pequeño inconveniente al inicio, un inconveniente técnico de parte nuestra, así es que les rogamos las disculpas a ustedes, amigos y amigas. Igualmente le rogamos nos disculpe a nuestro invitado. Solamente recordarles que aquí en Horizontes promovemos la participación ciudadana. Durante el programa tenemos abierta nuestra página en WhatsApp. En WhatsApp estamos como 83844142. Ese es el WhatsApp nuestro, 83844142, para que ustedes puedan participar libre y abiertamente, como siempre lo hacen ustedes acá en Horizontes. Pueden llamarnos entonces, ya lo saben, 83844142. Por último, transmitimos, en este momento tenemos la señal en vivo. Estamos transmitiendo también en nuestra página en Facebook. En Facebook búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica. Así estamos, Facebook, Programa Horizontes Costa Rica, para que usted nos pueda escuchar, que nos pueda seguir también. Si es que tiene que apartarse de su aparato de radio, le damos esta otra opción para que nos pueda seguir escuchando. Entonces ya lo saben, en Facebook, ahí tenemos la señal en este momento, Programa Horizontes Costa Rica. Bien, vamos a ir con nuestro invitado en la mañana de hoy, que ya lo tenemos con nosotros. Él es el ex magistrado don José Manuel Arroyo Gutiérrez, quien junto con otros garantes de la ética, doña Margarita Bolaños Arquín, don Queens Duncan Modi, y firmaron una carta pública al señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, y de la cual nosotros tuvimos una de las copias. Invitamos a José Manuel para que él nos explicara, nos conversara, dialogara con ustedes y con nosotros acerca del contenido de esta carta. En una de sus partes dice: queremos transmitirle nuestra preocupación por el futuro que nos espera como sociedad, y hacen una serie de reflexiones y de llamados al presidente de la República para que tratemos todos juntos como sociedad de salir adelante con esta situación del COVID-19. Démosle la bienvenida entonces al señor ex magistrado y, repito, integrante de los garantes de la ética de nuestro país. Él es don José Manuel Arroyo Gutiérrez. Buenos días, don José Manuel, gracias por atender nuestra llamada. Buenos días y nuevamente muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a su audiencia. Gracias. Con mucho gusto, don José Manuel, los agradecidos somos nosotros. Don José Manuel, ¿de dónde nace la idea de redactar esta carta al señor presidente y cuál es el contenido de la misma? Bueno, básicamente la idea nos ha surgido porque los tiempos absolutamente inesperados y extraordinarios que vive el mundo y el país, nos parece que plantean problemas de orden ético muy profundo. La idea de don Carlos Alvarado de invitar a un grupo de ciudadanos para que ejercieran una especie de fiscalía sobre su gestión, vigilara por la probidad, le advirtiera de algunas coyunturas cuestionables, si es que las hubiera desde el punto de vista ético, y básicamente con su gestión como presidente y de su equipo de gobierno. Esa idea, como casi todos los temas nacionales y mundiales, se ha visto completamente transformada por esta pandemia
por los efectos de esta enfermedad producida por el COVID-19 y nos ha puesto a todos a reflexionar un poquito más allá de la cotidianidad, de los conflictos y problemas, y ya no digamos de las vicisitudes políticas de un país pequeño y como el nuestro. De manera que en ese contexto los garantes de la ética hemos querido en primer lugar reconocer el trabajo que han hecho sobre todo las autoridades de salud, que creo que todo el país lo ha hecho y es más lo ha aplaudido, el trabajo que ha tenido el Ministerio de Salud Pública y la Caja Costarricense del Seguro Social. Eso en primer lugar, nosotros hemos querido unirnos a ese reconocimiento. También hemos querido decirle una cosa que a veces pasa un poco desapercibida, y es que esto se ha hecho dentro de lo posible, ¿verdad? Con respeto a los derechos de las personas, a los derechos humanos. No hay más que fijarse alrededor nuestro y vemos casos como el de El Salvador, Nicaragua, también Brasil, países en donde el tema de los derechos humanos ha sido tristemente violentado y todos sabemos que hemos sufrido afectación, sobre todo a nuestras limitaciones de libertad de ambulatoria, de comercio, de empresa, de educación, en fin, como sucede con la cárcel, la limitación a la libertad de movimiento implica una gran cantidad de afectaciones en otros derechos fundamentales. Creemos que el país ha llevado esto dentro de lo posible, con el máximo cuidado y respeto, lo cual también hay que agradecer. Otra cosa que ya no solo se reconoce internamente, sino en el mundo entero, es la importancia de dejar el manejo de esta crisis en manos de profesionales y de expertos que realmente son los que saben, los que conocen y los que nos pueden decir cómo hacer las cosas con todas las recomendaciones de higiene, de distanciamiento social, y pues eso también es importante tenerlo presente, ¿verdad? De nuevo volvemos a los malos ejemplos en otros países, donde los gobernantes primero reaccionaron tarde, segundo quisieron minimizar la gravedad del tema, y en fin, esto condujo a muchos errores y a mucha confusión que se paga con vidas humanas, de manera que todo eso es importante reconocerlo. Como bien le decimos en la carta al señor presidente, dada la autoridad que él nos dio para que le pusiéramos algunas cuestiones que nos parecieran importantes, le decimos que dicho todo esto del reconocimiento, a nosotros nos preocupa muchísimo lo que vaya a pasar. Don Edgar, como le decía, hemos pasado escaramuzas domésticas de si UPAL, de si hay algún ministro o alguna autoridad que se esté equivocando, que haya cometido errores o hasta abusos, en fin, de esas pequeñas cosas domésticas, hemos pasado a plantearnos que coincidiendo con la futura celebración del Bicentenario, Costa Rica va a tener que repensar su pacto social fundamental, igual que nos pasó en 1821 o nos pasó en 1948, las circunstancias no esperadas y no queridas por esta sociedad hacen que nosotros tengamos que pensar temas profundos, temas en grande, como primero cómo se va a repartir socialmente
el costo de esta crisis. Y segundo, que sociedad, que mundo, desde el punto de vista económico, político y cultural, nos va a esperar una vez, ojalá, superada esta crisis sanitaria. De manera que le decimos, le llamamos respetuosamente la atención al señor presidente en que se tome en serio esta llamada que él ha hecho a dialogar con todos los sectores, pero obviamente no se trata solo de dialogar. Si se quiere, don Carlos Alvarado, quizá la historia lo tiene en un momento crucial. Efectivamente es un gesto positivo que dialogue, pero él va a estar necesariamente por encima de todos los intereses particulares. Él va a tener que oír a trabajadores, a organizaciones sociales, a empresarios, va a tener que oír a profesionales, va a tener que oír a mucha gente, y va a tener que hacer una propuesta que entiendo está anunciada para hoy. Vamos a ver en qué dirección va a estar, y tener que de verdad estar, como les digo, por encima de todos los, para que haya una síntesis que le convenga a eso que llamamos interés general o bien común, que lo sepamos hacer. Que por básicamente mostrarle al señor presidente la disposición de seguir cooperando conforme cada quien pueda hacerlo, pero que no se recargue esto sectores como los asalariados, los trabajadores públicos, privados, y menos todavía sobre los jubilados o pensionados, que no todos de los llamados privilegiados, y así es que bueno, el país tiene que poner cada quien de su parte. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy estamos conversando con uno de los garantes de la ética de nuestro país. Usted lo escucha acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Él es don José Manuel Arroyo Gutiérrez. Con él estamos hablando acerca de una carta pública que el grupo de garantes, doña Margarita Bolaños Jarquín, don Queens Duncan y don José Manuel Arroyo han enviado al señor presidente con algunas reflexiones. Bien lo dice él en el inicio acá en Horizontes hoy, las cargas se distribuyen de la mejor manera, de una manera equitativa, de una manera, diríamos nosotros, no lo dicen ellos en la carta, lo decimos nosotros, de una manera más justa. Es decir, donde no sigamos confrontando a la sociedad entre empleados públicos y empleados privados, entre el sindicato, por qué no decirlo, el más fuerte del país a nivel empresarial como es la OCAEP, que un día sí y otro también hace llamados al señor presidente para que se les ponga un impuesto a los empleados públicos, otro día es para que se les rebaje la jornada a los empleados privados, otro día también para que se les ponga también una especie de contribución voluntaria a los trabajadores, etcétera. Es decir, hay acciones, no sé, seguiremos diciéndolo nosotros aquí de una manera respetuosa como programa de Cultura Ciudadana que somos. Obviamente, siempre lo hemos dicho, en 14 años de existir en Horizontes no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar, y menos le vamos a decir a los señores y señoras de la OCAEP, a quienes hemos invitado aquí, si en algún momento quieren hacer uso de este espacio, estamos en Democracia Radial, no les cuesta un 5 y con mucho gusto pueden atender ellos las consultas. Quizás esto les sirva para que tomen un poquito mejor la comunicación, porque la crítica, y aquí le vamos a hacer una pregunta a nuestro invitado, a don José Manuel Arroyo, dentro de este llamado que ustedes le hacen al señor presidente, hacen un llamado, sea como sea, también a la sociedad, porque es una carta abierta. ¿Qué piensan ustedes cuando un grupo, en este caso, tengo que decirlo, me toca decirlo, es parte de mi trabajo, porque es el que más se manifiesta? En el caso de la OCAEP, que hace algunas propuestas, pero los ciudadanos percibimos en algún momento
y nótese que digo percibimos, yo no oculto que en algún momento a mí me ha llamado la atención, que les cuesta ponerse frente al espejo y decir, vamos a contribuir nosotros en esto y esto y esto y esto y esto, sino que siempre las propuestas son para la acera de enfrente, es decir, pongámosle un impuesto solidario a los empleados públicos, rebajémosle la jornada a los empleados privados, suspensión de contrato laboral cuando sea necesario y se pueda demostrar la justificación. Hay algunas personas que dicen que el Ministerio de Trabajo está aterrado, que no lo puede verificar. En otros casos, a ver si se les puede aliviar la carga en cuanto al pago de la Caja Costarricense de Seguro Social, cosa que habría que tener mucho cuidado porque en estos momentos la Caja requiere más dinero. Igualmente piden retraso en la aplicación del IVA, etcétera, etcétera, pero como que no se ve. Bueno, yo me voy a meter la mano a la bolsa, no digamos colaboremos, pero con la bolsa del vecino, con la bolsa del de frente, así es muy fácil, pero cuando yo tengo que meterme la mano a la bolsa, como dicen popularmente y con todo el respeto para usted, don José Manuel Arroyo, y para todos los oyentes, como me acaba de poner una señora por acá, me pone por acá, estos señores lo que dicen es, mírala, es decir, hay una situación realmente muy difícil. Como no quiero interrumpirlo, don José Manuel, permítame usted adelantar la pausa de una vez con nuestro compañero de cabina. Vamos a ir a una pausa acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Cuando regresemos, don José Manuel Arroyo, queremos la opinión de él en cuanto a esa distribución de cargas. Hay unos grupos que piden y sugieren, está bien que sugieran, ¿por qué no? Y hemos insistido aquí en que todos debemos de colaborar, pero lo que no se vale es decir, vea, la idea es para que colabore fulano, colabore mengano, y yo doy un paso atrás, así no se vale. Vamos a una pausa acá, venimos con un comentario de don Carlos Monge que nos invita desde Exisland. Luego vamos con la pausa comercial. Recuerde, estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Promovemos la participación ciudadana. En Horizontes no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que aquí se exprese, pero lo importante es generar opinión. No le decimos cómo pensar. Retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. ¡Qué barbaridad! Esos de las motos, ¿cómo causan accidentes? ¿Cómo estorban? Esa fue una frase común. Pero ahora, con el COVID-19, andan por todo lado y no son tantos los accidentes. Lo que sí me queda claro es que esos motociclistas se han lucido, porque en su necesidad de ganarse el sustento, se pasaron de su trabajo usual a las entregas a domicilio. Y hay que reconocerlo, qué salvada nos han dado. O sea, que son nuestros ojos los que ven malos o buenos, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, analicemos el caso de esas personas a las que mayoritariamente ni se les presta atención, las que trabajan en limpieza. Pues resulta que ahora, si no las vemos en un centro comercial, restaurante, oficina pública u otro, nos da un estrés de primer nivel, porque ahora sí pensamos que tener los lavatorios, pasamanos y demás superficies limpias es algo importantísimo. Aceptemos que nuestra manera de ver y calificar a los demás, por humilde que parezca su labor, ha variado. Y creo que para bien, porque así producimos menos clases y subdivisiones sociales, y vamos a fomentar una sola clase a la que pertenecemos todos, la de los seres humanos. Para una consulta gratis, envíenos un WhatsApp 7114-0157. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Sigo las indicaciones que me dieron en la escuela. Aprovecho este tiempo para estudiar y cumplo los consejos para cuidar mi salud. ¡Protejámonos en familia! PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional, con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290-4444.
Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Cuando jugás Lotería Instantánea, ganamos todos. En el 2019, la Junta de Protección Social destinó casi 3.000 millones de colones al apoyo de centros diurnos para adultos mayores. Las ganancias de la Junta de Protección Social se invierten en el apoyo a instituciones que brindan atención y acompañamiento para quienes más lo necesitan. Por eso, cada vez que jugás, mejorás la calidad de vida de miles de personas en todo el país. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Si tengo tos, fiebre o problemas para respirar, consultemos al personal de salud. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional, con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Retornamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Gracias amigas, gracias amigos por sus opiniones que nos envían a través del WhatsApp. Aquí en Horizontes usted puede opinar. Usted puede opinar a través del 83 41 41 42. He tratado de resumirle para no interrumpir mucho a nuestro invitado, porque realmente en el buen sentido de la expresión queremos sacarle el mayor de los provechos a su participación. Está con nosotros uno de los garantes de la ética de nuestro país. Él es ex magistrado, es el señor José Manuel Arroyo. Con don José Manuel Arroyo estamos conversando acerca de una carta pública abierta que le enviaron ellos al señor presidente, con algunas reflexiones para enfrentar y cómo se está enfrentando la situación con el COVID-19. Carla Oporta desde Tres Ríos nos dice: buenos días don Edgar, don José Manuel, ¿a dónde se puede leer la carta? Ya está publicada en el Facebook de Horizontes, pero si quiere doña Carla, con mucho gusto se la enviamos ahora. Doña Carla. José Pablo Soto dice: saludos desde Grecia para José Pablo y Rodolfo, bendiciones para todos los oyentes de Horizontes, gracias. La licenciada Glenda dice: qué bueno que se preocupó, el ex magistrado Arroyo, lo felicito, muy bien. Don Ramón Rodríguez, nos dice don Ramón Rodríguez desde Sarchí: buenos días, estimados amigos de Horizontes, estamos pendientes, atentos aquí, visiten Toro Amarillo, el paraíso de Sarchí, nos dice don Ramón Rodríguez, muy bien, Ramón Rodríguez, con mucho gusto a visitar Toro Amarillo allá en el paraíso de Sarchí. María de los Ángeles Ulate, un saludo para ustedes. Don Fran Azofeifa igualmente. Don Carlos Alvarado Pérez nos dice por acá, vamos a ver qué nos dice por acá: saludos a la radio y a todos los escuchas, estamos aquí atentos a lo que se exprese en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Les recuerdo que estará con nosotros el director del Clodomiro Picado, el doctor Alberto Alape Girón, con nosotros, así es que desde ya los invito a todos y todas, porque va a ser un programa tan interesante como el de hoy. El doctor Walter Rubén Hernández Juárez, doctor en Derecho Constitucional, nos dice: don Edgar y don José Manuel, buenos días, felicitaciones por el programa y la calidad del invitado. No cabe duda de que la carga está pésimamente mal repartida y que algunos sectores privilegiados que son culpables de evadir, eludir y enviar ganancias a paraísos fiscales son escuchados con atención y son visitados en sus oficinas por el presidente de la República, y el resto se conforma en una videoconferencia. En 1948 al 49, después de la Guerra Civil, se cobró un impuesto al capital del 10% por una vez. Bueno, en este momento deberíamos volverlo a hacer, eliminar el IVA y otros impuestos absurdos y cobrar un impuesto al capital. Si alguien quiere que el país logre salir bien librado sin que todos hagamos grandes sacrificios, está perdido. O tomamos medidas serias o perdemos la paz, la tranquilidad y la democracia. Felicito a los garantes por la iniciativa, les dice el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Regresamos acá en Horizontes con nuestro invitado, don José Manuel Arroyo.
Antes de irnos y escuchar estos comentarios, el de don Walter León Hernández Juárez y otras amigas y amigos, quedábamos con la pregunta de que ¿por qué aportar con el bolsillo ajeno y no con el nuestro también? Además quiero compartir una frase, amigos y amigas de Horizontes, que aparece en la carta. En uno de los párrafos dice: pero debemos recordar también que estas instituciones que hoy responden a la altura de las circunstancias, comillas, no son hijas de las piedras, cierra comillas, como diría el benemérito García Monge, sino el resultado de largas luchas y conquistas sociales de muchas generaciones de nobles costarricenses. Eso es parte de lo expresado en esta carta. Don José Manuel, le cedo la palabra a usted para escucharlo con atención, como usted merece, que siempre nos encanta y nos agrada. Le escuchamos, a ver cuál es su comentario al respecto. Bueno, con respecto al tema de UCAEP, para hablar directamente, sí, señor. Entre otras razones, a mí me parece un error, un mal cálculo del sector empresarial, un poco seguir con las mismas visiones y las mismas recetas como si no hubiera pasado lo que está pasando. Es decir, a mí me parece que de autocrítica y de conciencia. Ve usted, llama la atención de las noticias internacionales que el gobierno alemán, el encabezado por Angela Merkel, muy alabado por todas las medidas que ha tomado en esta crisis, está incluso hablando de nacionalizar privadas para poder salir adelante en la crisis. Hay otros países como Dinamarca y otros que están hablando de no apoyar económicamente, de no aportarle desde el punto de vista del Estado a aquellas empresas que estén vinculadas a paraísos fiscales. Esto se llama, don Edgar y estimados oyentes, tener conciencia de la dimensión que tiene la crisis a nivel mundial. Y obviamente esto debería llamar la atención a nuestros empresarios y a la gente de gran capital en Costa Rica. La misma Merkel le ha dicho al presidente Fernández de Argentina, le ha dicho que el gran problema de América Latina es que los ricos no quieren pagar impuestos. Y eso es así, es decir, desgraciadamente la historia costarricense también nos muestra que tocar esos intereses es sumamente delicado. Que lo diga don Alfredo González Flores, ¿verdad? Que fue objeto de un golpe de Estado encabezado por los buscar que el capital nacional aportara conforme sus ganancias. Y el mozo Cardonazo, ¿verdad?, encabezado por el ministro de Seguridad Pública de la reciente fundada Segunda República por Figueres, también se alzaron en armas cuando precisamente tomaron medidas como la nacionalización bancaria y el impuesto al capital. Entonces, quiero decirle con esto que sí, que hablar de que los que más tienen aporten es un tema que se las trae, ¿verdad? Porque ha movilizado históricamente, pero de nuevo me parece que el señor, el doctor Hernández, ha dicho todo que es muy importante. Ciertamente, si no nos damos cuenta que todos tenemos que aportar, las opciones que tiene la sociedad no son siempre las mejores ni las que quisiéramos, ¿verdad? Que es la sublevación social ante la evidente injusticia. Yo simplemente llamaría la atención, como lo hacemos en la carta, a estos sectores que también tienen que contribuir, y al gobierno, que también tiene que
ver la forma en que eso, este es un país, don Edgar, yo no me canso de decirlo, que vale la pena. Nosotros vivimos en democracia como si fuera el estado natural y nacemos y vivimos con ciertas libertades, ciertos derechos, y lo vemos como la cosa más natural del mundo. Y eso no es así, es decir, ha costado mucho construir la democracia y ha costado mucho crear instituciones que, como lo decimos en la carta, hayan estado en este momento a la altura de las circunstancias. No solo un ministerio que ya la historia nos ha enseñado que fue el germen de salud pública en Costa Rica, fue la cura de el agua potable, el agua que llegue a las casas a través de un red de caña. Eso superó a principios del siglo XX todas las plagas de diarreas que hoy día padecen una gran cantidad de países, incluso vecinos, ¿verdad? Eso lo vemos ya como la cosa más natural del mundo. Las vacunaciones masivas por todo tipo de enfermedades en el pasado a través de una organización de salud pública valiosísima. Bueno, ni se diga la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Que hemos visto la calidad, los recursos materiales y humanos con los que se cuenta para atender emergencias y problemas de salud en tiempos de normalidad. Y también porque vea usted que medios internacionales como la BBC de Londres o el periódico El Clarín en Argentina, medios de comunicación en Nueva York, en Miami, en fin, una gran cantidad de medios enormes de comunicación en el mundo están reconociendo y se están preguntando, bueno, ¿cómo es posible que un pequeño país centroamericano haya tenido inmediata capacidad para fabricar equipos de protección como mascarillas y otros implementos, o haya instalado en cuestión de días un hospital de emergencia que imagínese usted, no ha sido necesario incluso utilizarlo y entonces está reinventando su utilidad en otros menesteres. Igualmente un pequeño país como el nuestro, con capacidad de describir el genoma, de hablar incluso de plasma como tratamiento. En fin, la lista es impecable, don Edgar, y esto se debe a educación pública debidamente financiada. Yo tampoco me voy a cansar de decir la plata que se le da desde los Sensinay, desde el preescolar, la escuela, el colegio y la universidad pública, no es un gasto, es una inversión. Y esa inversión hoy nos da la posibilidad de sobrevivir con mucha dignidad una plaga universal que tiene a otros países mucho más ricos y poderosos prácticamente en jaque, mientras que nosotros tenemos un razonable manejo y una gran esperanza de salir adelante. Ahora, don José Manuel, nos pregunta aquí un amigo que nos dice que no le reservemos su nombre, no sé por qué, porque la pregunta que hace es una pregunta tranquila, pero bueno, aquí respetamos a todos, es una pregunta respetuosa. ¿Han ustedes, los garantes de la ética, han tenido la oportunidad de reunirse guardando la distancia con el señor presidente o entrar en contacto por medio de videoconferencia con el señor presidente de la República para, además de este documento que también nos pregunta aquí el amigo, que si les ha sido si les ha sido respondida de manera escrita, para enfatizarles sobre los puntos del contenido de la misma? ¿Han tenido la oportunidad ustedes de entrar en contacto de alguna forma con el presidente?
Sí, señor. Nosotros hemos tenido cada 2, 3 meses, antes de esta crisis, la posibilidad de sentarnos a hablar con el señor presidente de distintos temas, como les decía anteriormente, los domésticos y tradicionales, en el tema de la gestión y de la actividad de la función pública, algunas preocupaciones que hemos tenido. Ya hemos manifestado algunas cosas en las que no hemos estado de acuerdo con la gestión del gobierno. Se ha hecho ver de la manera más respetuosa pero más clara posible, y en esta oportunidad sí, sobre el Costa hemos tenido comunicación con el señor presidente y tenemos la esperanza de que entre las voces y las opiniones que él traduzca en decisiones, porque esa es otra cosa que se me había quedado por ahí entre todo lo que se puede decir sobre este tema. Una cosa es oír, ¿verdad? Y otra cosa es traducir las distintas visiones en una propuesta en orden a lo mejor para todos los costarricenses. También le hemos transmitido al señor presidente la idea de que este escenario, por casualidades de la historia, ¿verdad?, nos enfrentamos a 200 años de vida independiente, precisamente tratando de refundar esta democracia, es decir, o por lo menos dándonos cuenta de que un nuevo pacto social fundamental hay que pensarlo entre todos, y que los valores y las tradiciones más importantes de nuestros abuelos se retomen. Nosotros nos hemos evitado guerrillas, revoluciones, conmociones sociales enormes, gracias a que hubo gente con la suficiente visión y la suficiente capacidad de ver el futuro, pudieron ponerse de acuerdo. No otra cosa es el reformismo del general Bolio en los años 20, 30, todo el pensamiento social de la Iglesia que se tradujo en las propuestas del doctor Calderón Guardia, la inquietud, digámoslo así, social profunda de un Manuel Mora y de un Sanabria, de un Monseñor Sanabria, la Iglesia Católica en esto. En fin, esa capacidad inestimable de sentarse, de ponerse de acuerdo las personas con las diferencias ideológicas más profundas en un determinado momento, se dice, bueno, es importante ponernos de acuerdo para seguir adelante. Uno no tiene idea las diferencias que podía haber entre un partido comunista, una iglesia católica, un sector de los partidos políticos costarricenses allá en los cuales las diferencias eran abismales. ¿Qué va a hacer las diferencias que tenemos sindicatos o organizaciones sociales o la UCADEP? Eso es pequeñas cosas, minucias, comparados con el gran desafío de ponerse de acuerdo en los años 40. ¿Cómo no lo vamos a lograr? Por eso, volviendo al tema de UCAEP, qué falta de visión, qué falta de estrategia, como si no supieran cuidar también la posición de privilegio que ellos tienen, no solo desde el punto de vista económico, sino también político. Hace falta que en empresariado haya también gente que se ponga a pensar, no solo en sus bolsillos y lo que pueden dar otros, sino básicamente lo que les conviene como sector social estratégico en una sociedad democrática. Nos agrega un comentario más doña Carmen Antillón de Escazú, que ya había hecho una consulta que ya le fue respondida, y nos dice por acá, mientras don José Manuel estaba hablando, decía, felicíteme a don José Manuel por su sensibilidad
por su cátedra de humildad que nos está dando a todos. Así deberíamos de ser. Los empresarios representados en la OCAEP no se dan cuenta que ese egoísmo los lleva a ellos a confrontar. Al fin y al cabo, si la economía se llega a dinamizar, hasta lo entendemos, hasta donde lo entendemos los economistas, nos dice doña Carmen Antillón, va en beneficio de ellos mismos. ¿Por qué? Porque se viene a comprar los productos y servicios que ellos representan. Así es que más compartir y menos egoísmo, les dice doña Carmen Antillón a los señores y señoras de la OCAEP. Don Víctor Valverde nos dice por acá, aquí en Turúcaras de Alajuela, pendiente como siempre, atento a los interesantes análisis que se están haciendo. A la hora de inicio del programa siempre suspendo cualquier actividad para estar atento. Un abrazo para todos, Víctor Valverde desde Turúcaras de Alajuela. Saludos, don Víctor. Don Carlos Alvarado Pérez hace una pregunta. Dice, ¿son compatibles el egoísmo y la solidaridad, la equitativa distribución de la riqueza, la justicia social? Esa es la pregunta. El problema es que hay empresarios, algunos, no todos, agremiados en la OCAEP, que no tienen claro este elemento y quieren acumular más y más riqueza. Carlos Alvarado Pérez les saluda, nos dice. Don Mario Mazariegos nos hace su reporte de sintonía, dice, invitado de lujo. Igualmente don Luis Bonilla Guzmán, quien laboró durante mucho tiempo en la Fiscalía, hace su reporte de sintonía, dice, excelente la entrevista y lo expresado en la misma. Gracias, don Luis Bonilla, se le quiere, se le respeta. Nos quedan 4 minutos, don Walter Rubén Hernández, el buen amigo Efren, salvadoreño de nacimiento, pico de corazón, dice, excelente su programa, lo felicito, gracias Efren. El doctor Walter Rubén Hernández Juárez dice, el problema es que el señor presidente tiene un entorno alrededor que no lo deja ver la totalidad del panorama. Su gobierno de unión nacional no es tal, no llama a quienes le criticamos. Dice también por acá, el doctor Hernández dice que también somos costarricenses y que podemos aportar. Porque esto no es su gobierno, no es por su gobierno, es por Costa Rica. El verdadero líder no se rodea de, lo digo como lo dice él, de chupamedias, sino de gente capaz y gente crítica. Hace falta un gran acuerdo nacional, nos dice el doctor Walter Rubén Hernández. Nos quedan, vamos a ver, no, todavía nos quedan 5 minutitos para que se refiera a usted, don José Manuel. Este asunto definitivamente usted lo expresó muy bien y yo estaba poniéndole mucha atención hasta que se me erizan los pelos, como se dice popularmente. ¿Cómo es posible? Y aquí siempre hemos dicho, lo decíamos con el anterior presidente, que en algún momento en sus arrebatos de furia decía, ya los tengo vistos, ya los tengo, sé quiénes son y toda la cosa, y se enojaba don Luis Guillermo Solís. Siempre lo decíamos nosotros, ¿por qué no hacer las cosas al mejor estilo de los costarricenses? Los que llevamos ciertas décadas encima, como este servidor de ustedes, recordamos que así fuimos criados los costarricenses. Siempre habían acuerdos y desacuerdos alrededor de una taza de café, una buena conversación, y siempre pensando, no entendemos por qué ahora el ser humano se ha llenado de tanto egoísmo. Esto lo digo como un comentario porque me agrada su visión, don José Manuel, lo digo públicamente, no porque coincidamos, porque aquí se vale pensar diferente, sino que el llamado a la sensatez, al diálogo y a reflexionar y no sentirse que yo tengo el sartén por el mango, yo tengo el poder económico, tengo aliados en medios de televisión, tengo aliados en medios de radio, tengo un medio digital que me representa muy bien, además de eso tengo un ministro que nos representa ahí, que está a la par del presidente, así es que no me interesa lo que piensen los demás, eso no se vale. Esa no es la Costa Rica que usted nos describía ahora, en la que yo crecí también, don José Manuel. Así es que le cedo estos minutos para que nos haga una reflexión a los miles de oyentes del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que le han escuchado con mucha atención hoy, señor ex magistrado y uno de los integrantes de los garantes de la ética, donde están doña Margarita Bolaños, don Quinn Duncan y su persona, don José Manuel Arroyo Gutiérrez. Lo escuchamos con atención. Bueno, obviamente sí, habría mucho más que decir. Hay que como nación pensar en parecerse a las naciones y a los países que han hecho bien las cosas. El horizonte al que nosotros deberíamos aspirar
es a esos países que han salido de la pobreza. Pienso sobre todo en el norte de Europa, países que entendieron que la riqueza social hay que repartirla. Vea usted la enorme diferencia entre el petróleo de Noruega y el petróleo de Venezuela. Noruega supo en su momento aprovechar esa riqueza para distribuirla socialmente, y hoy es uno de los países más democráticos, más igualitarios y equitativos del mundo. Entre tanto, el mal manejo, hay que decirlo, de corruptela política de las élites miopes, de los políticos tradicionales que terminaron hundidos por la corrupción y dando paso al autoritarismo y al desastre que hoy podemos ver en el caso venezolano, por muchas otras razones, básicamente por un manejo inadecuado de esa enorme riqueza que tuvo en su momento Venezuela. Pues esas son las diferencias, don Edgar, de las que hay que aprender. Aquí tenemos necesariamente nuestras potencialidades, nuestras riquezas inimaginables, ¿verdad? Para un país pequeño tenemos una gran cantidad de ventajas que tenemos que aprovechar. Pues, gracias, don José Manuel. El tiempo nos ganó. Yo le agradezco mucho su presencia por acá. Esperamos volver a contar con usted en los próximos días, don José Manuel. Muchísimas gracias. Bueno, para servirle. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en la mañana de hoy con don José Manuel Arroyo Gutiérrez, uno de los integrantes de los garantes de la ética en nuestro país. Mañana el director del Clodomiro Picado, el doctor Alberto Alape Girón, estará con nosotros en vivo, en directo acá en Horizontes. Hasta mañana, 7:20 de la mañana. En casa, hay mucho que podemos hacer para disfrutar y compartir. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional, con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290 4444